Vamos a recibir a Fernando Isabela. Él es economista, él es docente, investigador de la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Economía, y además integrante del Centro de Estudios, etcétera. Y con él ponemos a partir de este instante la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Fernando. Hola, buen día, muchas gracias, un gusto. Gracias a vos. Fernando, cuando vos decidiste meterte en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿tenías claro que era economista en lugar de contador o fue adentro del baile que lo resolviste? No, no, vos sabés que lo tenía claro, como desde los 15 o 16 años más o menos tenía claro que me gustaba la economía y que quería estudiar eso. Así que ya entré con eso. Creo que no es el caso de la mayoría de los estudiantes que, bueno, entran acá y ven un poco qué es lo que hay, pero yo entré ya con la claridad esa, sí. Bien, perfecto. ¿Coincidís conmigo que hace ya un largo rato, y yo lo escribo dentro de una muy buena noticia, los asuntos de la economía, los razonamientos económicos, los conceptos económicos, se han relativamente, por supuesto, se han democratizado bastante más, obran en poder de cada vez mayor número de personas, y eso hace que de alguna manera los ciudadanos, el público, estén mucho más atentos a esos asuntos y por ende, desde esa misma perspectiva o por esa misma razón, mucho más exigentes a la hora de escuchar las narraciones, los relatos, las explicaciones que los expertos sobre el tema tienen, ¿no? ¿O estoy exagerando? No, no, puede ser, sí, seguramente. Los conocimientos se han democratizado bastante, hay más gente que sabe, pero además creo que también ha habido mucha gente que tiene la capacidad de hablar de estos temas de manera que lo pueda comprender cualquiera, porque en definitiva esto no es física nuclear, ¿no? Son temas sociales que nos atañen a todos y que no tienen tanta complejidad como a veces parece. Entonces, creo que es una muy buena cosa que se hable más de estos temas, que la gente exija, pregunte. Me parece que eso ayuda a hacer un debate más democrático, ¿no? 20 segundos para que nos cuentes de qué es el centro de estudios, etcétera, que vos integrás. Bueno, ese es un centro de estudios que incluye, reúne algunos amigos economistas y un poco el foco está puesto en análisis de la realidad, también con mucho foco en recomendaciones de políticas públicas, ¿no? Se trata un poco también de eso, de aportar algunas ideas al debate político, pero de políticas, de aplicación de políticas, digamos, de políticas públicas cotidiano. Bien, Creo que fueron perfecto. menos de 20 segundos, ¿eh? Sí, creo que sí. Como te sobraron 8 segundos, te pregunto, y desde ese lugar, ¿cómo dialoga ese centro de estudios con la comunidad, con la ciudadanía, con la sociedad en general? Bueno, uno de los objetivos es justamente, bueno, a través del suplemento de economía de la diaria, que el Centro de Estudios tiene una participación muy, muy permanente. La idea es a partir de ahí hacer aportes en términos periodísticos que sean comprensibles para la mayoría de la gente. Y bueno, eso genera un ida y vuelta. O sea, la idea también ahí es Claro. incidir un poquito en la agenda pública en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, como fue la nota a partir de la cual me convocaste, creo que esa es una forma también de generar un ida y vuelta con la sociedad en general, ¿no? Yo recuerdo que en el arranque del año hubo un artículo justamente elaborado por ustedes, publicado por la diaria, que aludía, cito textual, la pérdida del conjunto de trabajadores frente al capital sumó $1.000 millones en 2022 con relación al 2019. Creo que además en ese contexto acá mismo lo conversamos, creo con Gabriela Mordecki, de tu propia facultad también, que bueno, que ella ha sido colaboradora de La Mañana en Camino, se señalaba en esa investigación artículo que los trabajadores asalariados pasaron de percibir el 41,5% del PIB en el año 2019 al 40, o sea que había caído al 40,3, es decir, del 41,5 al 40,3 el año pasado. Por su parte, la participación del capital pasó del 37,8 subió 39,3, ¿verdad? En esa, digamos, en esa torta PIB, en esa torta PBI, no sé si está bien expresado en esos términos. ¿Cómo dialoga esa realidad con el dato que ayer conocimos a través de justamente la diaria, que subraya, los trabajadores perdieron solo el año pasado, más de $1.000 millones en participación de ingresos respecto al año 19, y cómo está evolucionando esa distribución entre trabajadores y capital. Y eso para arrancar, para que desarrolles,
Y a la que le incluyo una pregunta en el medio, que es media como, yo mismo me traiciono mi pensamiento al hacerla. Que los trabajadores hayan perdido frente al capital 1.000 millones de dólares el 2020, el año pasado con respecto al 19, ¿es necesariamente una mala noticia desde la perspectiva de la distribución? Porque quiero decir, alguien te puede decir, una concepción más ortodoxa de la economía, bueno, mirá, perdieron más de 1.000 millones con relación al capital, pero en realidad los trabajadores tienen más dinero porque ponele, la economía creció y paradójicamente viven en mejores condiciones materiales de vida. No sé si fui claro en la elaboración, te escucho. Sí, perfecto. Creo que la pregunta es muy válida. Vamos por lo más básico en principio, ¿no? El PBI o el PIB es como el total de la riqueza generada en el país en un periodo de tiempo, en un año. En general se mide en un año, pero se podría medir semestralmente, como quieras, ¿no? En Uruguay son tipo unos 70.000 millones de dólares a valores actuales. Eso se puede mirar de dos maneras. Una es tipo cuánto los distintos productos que componen esa riqueza, esos 70.000 millones de dólares, tanto de carne que Uruguay exporta, tanto de soja, tanto de software. Esa es una forma de mirarlo. Y la otra es desde la otra perspectiva, que es, bueno, si se producen productos por valor de 70.000 millones de dólares, esos 70.000 millones de dólares se los queda a alguien, es decir, se distribuyen en el proceso productivo. Una parte se lo quedan, yo qué sé, los empresarios de los frigoríficos, pensando en el ejemplo de la carne, otra parte se lo quedan los ganaderos, otra parte los trabajadores de los frigoríficos, otra parte va al Estado en forma de impuestos. Entonces, lo que tratamos de hacer con ese estudio fue tratar de mirar qué pasa con la distribución del total de esa riqueza a lo largo del tiempo, en dos grandes categorías, digamos, trabajadores en general, abarcando los distintos tipos de trabajadores, y empresarios también, abarcando los distintos tipos de empresarios, ¿no? Estamos simplificando bastante. Entonces, eso se llama la distribución funcional del ingreso, ¿no? A veces cuando se habla de la distribución del ingreso, en general el foco está puesto en lo que se llama la distribución personal, que es, bueno, el 10% más rico se queda con tanto, el 1% más rico, el 10% más pobre. Esto es una mirada alternativa, que es, digamos, por sectores sociales. Bueno, ¿cuánto se lo queda al trabajo? ¿Cuánto se lo queda al capital? ¿Sí? Esa Entonces, mirada bueno, alternativa dialoga con esa otra mirada más individual o personal, se retroalimentan o incluso hasta se contradicen. no, sí, dialogan bastante, o sea, no necesariamente siempre son paralelas, pero en general, cuando el porcentaje de la riqueza que apropian los trabajadores crece, eso va de la mano de una mejor distribución, es decir, de que la distribución mirada por hogares o por personas es un poco más igualitaria. No Bien, necesariamente es así, porque también puede haber concentración dentro de los trabajadores, ¿no? Hay trabajadores que claro. ganan muy bien, muy buenos sueldos, otros que tienen mucho menos. Entonces, ahí también puede haber cosas que pasen, pero en general va relativamente de la mano. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer fue, bueno, ¿qué ha pasado en estos años? Y lo que ha pasado básicamente fue lo que vos decías al principio. Si uno mira lo que ha venido pasando del 2020 para acá, es que la parte de la torta que se queda el capital, los empresarios, digamos, ha venido creciendo en relación a la que se quedan los trabajadores. Eso es un hecho, además, que ha sido constatado por distintos analistas de distintas perspectivas políticas, más allá de que uno piense si está bien o está mal, eso parece bastante claro y no es ajeno, como sabrás, bueno, que en estos años, primero el empleo cayó mucho con la pandemia, después se recuperó, hoy estamos en niveles de empleo similares, un poquitito superiores a los que había en 2019, pero el salario real no, ¿sí? El salario real está bastante por debajo y el PIB total, o sea, el total de la riqueza sí creció. Entonces, si el total de la riqueza creció, pero la parte que se queda en los trabajadores no, la contracara de eso es que crece la parte de capital. Entonces, yendo a tu última pregunta de si necesariamente eso es una mala noticia. Bueno, no necesariamente. Eso también depende mucho de la perspectiva política, ideológica del analista, y puede pasar lo que vos decís. Bueno, uno podría decir, capaz que más allá de que en relación al capital los trabajadores captan menos, en realidad si uno mira cuánto les queda a los trabajadores puede ser más porque la torta crece más grande, ¿no? Eso podría ser una cuestión, y podría ser una buena noticia. No es exactamente lo que está pasando, es decir, si uno mira en total, en millones de dólares, cuánto apropian los trabajadores hoy respecto a lo de 2019, está todavía un poquitito por debajo, ¿sí? Es casi igual, pero es un poquitito por debajo. Pero eso va de la mano a que, si uno considera en promedio cada trabajador gana menos, su salario real está ciertamente por debajo. Lo que pasa es que el empleo creció un poco, entonces hay algunos más trabajando, pero si uno quiere pensar en la calidad de vida de cada trabajador, bueno, en promedio un trabajador puede comprar hoy menos bienes y servicios de los que compraba. Te detengo en este punto porque me parece un punto de inflexión
de continuo, de permanente debate, de histórico debate que se da en Uruguay, presumo que en todos los países del mundo, o en muchos países del mundo, y tiene que ver con estos dos ítems, ¿no? Por un lado, el salario real y por otro lado, el empleo. Tal como, tal como señalás, son datos duros, por lo tanto me parece que no están en discusión, Fernando. El salario real de los trabajadores desde el 20 para acá ha caído. Yo agrego también el de los jubilados por una sencilla razón. Depende del índice medio de salario según el dictamen constitucional, ¿no es cierto? ¿Voy bien? Exacto. Pero concentrémonos en los asalariados. Los asalariados está fuera de discusión que desde el año 20 para acá han perdido ingresos. Sus salarios tienen menos capacidad de compra. ¿Voy bien hasta ahí? Perfecto. Pero también es cierto, vos lo señalabas recién con mucha claridad, que luego de la primerísima mala noticia que significó la pandemia y por lo tanto de mucha gente que perdió su empleo o que su empleo bajó de calidad o que debió ir al seguro de desempleo, etcétera, situación que, bueno, acabamos de vivir todos, es verdad que hubo una recuperación, se me ocurre a mí, bastante acelerada, que motivó que incluso el empleo adquiera, que haya más gente trabajando que incluso la que había antes de asumir el actual gobierno. ¿También es cierto esto que acabo de decir? Sí, sí, comparando contra el 2019 hay un poquitito más, sí. Bien, bien. No, no, porque presumo que si yo fuera gobernante estaría diciendo, mira, macho, lo hemos hecho tan bien que una de las razones por las cuales llegamos al gobierno es señalar, como señalamos, el problema de la economía que tenía el Uruguay, gobernado por el centro izquierda del Frente Amplio, que había X cantidad de desempleados, llegamos nosotros y a pesar de la pandemia, el truco, logramos revertir esa situación, ya no solo recuperando puestos que habíamos perdido en la pandemia, sino incluso mejorando números de empleos con relación al final del gobierno que, diría ese gobernante, felizmente la ciudadanía decidió cambiar. A lo que quiero llegar es a esto. En ese contexto aparece una preciosa discusión sobre la cual muchas veces yo quedo como pedaleando en el aire. Y es, se ha insistido, cada tanto hay colegas tuyos, se escucha mucho en el ámbito de los empresarios y también en las esferas políticas, fundamentalmente de orientación más liberal o de centro derecha, la siguiente idea. Uno de los problemas del desempleo tiene que ver con los altos salarios de las y los trabajadores. Por lo tanto, 2 más 2 es 4, podría decir ese muchacho que recién terminó la escuela. Por lo tanto, podríamos concluir, si nosotros lográramos reducir salarios, si nosotros lográramos que los trabajadores y las trabajadoras ganen menos, podríamos auspiciar políticas de empleo que con ese dinero nos permitirían emplear a otros compatriotas que la pasan peor, porque peor que tener un sueldo bajo es no tener sueldo. Entonces uno se pregunta, ¿no será que está pasando eso? El gobierno, fiel a su espíritu y además con un sentido de distribución, llamémosle justa desde esa mirada, dice, bajemos salario a los trabajadores, cosa que lo ha venido realizando, y con eso damos empleo a los que no lo tienen. Y la ecuación parece cerrar en ese sentido. ¿Qué nos diría un analista como vos frente a ese discurso que, como es notorio, está mezclado de cuestiones políticas y de cuestiones económicas? Bueno, sí, a ver, en primer lugar, el debate económico siempre mezcla cuestiones políticas, porque como Claro. ciencia social que es, tiene que ver en este caso, con las condiciones de vida de los distintos sectores sociales, de las personas, y eso, por supuesto, se mezcla con lo que nos parece justo, nos parece bien, ¿no? Entonces, primero, una observación sobre el tema del empleo. Es verdad que el empleo se recuperó muy rápido después de la pandemia, sobre todo a partir de la segunda parte del 2021 y alcanzó un nivel que está un poquitito por encima del nivel que estaba en 2019, a fines del 2019. ¿Sí? Ahora bien, si comparamos, por ejemplo, con los niveles máximos de empleo que se lograron en 2014, están muy por debajo. Y la otra cuestión es, el desempleo, el empleo dejó de crecer ya en 2022. Si uno mira al final del 2022 contra el principio del 2022, el empleo no creció nada. Y lo que llega al 2023 tampoco. Es decir, parece que se recuperó muy bien, muy rápido, eso es una cosa destacable de la pandemia, post pandemia,
pero ahí se quedó. Es decir, no es que el país esté en una senda de crecimiento del empleo. Eso es una primera observación. Lo que vos venías diciendo, y es un enfoque muy válido y muy legítimo, que es, bueno, esta contraposición entre salario y empleo. ¿No será que para aumentar el empleo hay que bajar el salario? Sí, esa es una perspectiva posible. A ver, es algo que dicen los empresarios y uno puede pensar que para una empresa individualmente considerada, ¿sí? Tal vez si le reducen un poco el costo de cada empleado, puede llegar a contratar un empleado más. Creo que eso es un enfoque posible. Otra cuestión es que la solución a los problemas de empleo en Uruguay sean bajar los salarios. Y ahí yo te diría que estoy totalmente en desacuerdo. ¿No? Me explico la diferencia. Claro, claro. Porque, primero, una cosa es decir, para una empresa en particular, qué es lo que, cómo le cierran las cuentas, y otra cosa es decir, bueno, en Uruguay los salarios son demasiado altos. ¿Está claro que no? Bueno, no sé si está claro. A mí me parece que en general no lo es. Tenemos cientos de miles de personas en Uruguay que viven con menos de 30.000 pesos. Yo creo que más de la mitad de los... Fíjate que el IRPF se empieza a pagar a partir de 30 y pocos mil pesos por mes y el 70% de los trabajadores no paga IRPF. Es decir, que la inmensa mayoría de los trabajadores vive con menos de 30.000 pesos por mes. Y eso es muy difícil decir que es demasiado alto. Entonces, más allá de que en esa situación de la empresa particular un salario un poco más bajo le puede permitir contratar a alguien más, como problema social y desde una perspectiva de gobierno, creo que sería muy arriesgado. Yo no estaría de acuerdo en decir, bueno, el problema del empleo en Uruguay es que los salarios son demasiado altos. Dicho esto, solucionar el problema tampoco es una cuestión sencilla de decretar que aumenten los salarios. Es decir, es un proceso de desarrollo que Uruguay tiene que ir, tiene que ver también con la productividad, con cuánto se rinde el trabajo y demás. Ahora bien, lo que sí me parece es que también ese enfoque tiene una cuestión muy de distribución solamente entre trabajadores. Digamos, esto de la distribución justa, como decía, bueno, capaz si con un salario un poquito más bajo logramos algunos empleos más, logra una distribución un poco más justa entre los trabajadores. Claro, lo que pasa es que ahí nos estamos perdiendo el otro lado de la ecuación, que es muy poca gente, pero muchísimos recursos. Es decir, casi 40% del empleo, del ingreso, por lo que estamos viendo, 40% de la riqueza del país, que se lo quedan los dueños del capital. Entonces, para lograr una distribución tal vez un poquitito más justa entre los que menos tienen, la contracara de eso estamos generando una distribución mucho más injusta entre un porcentaje muy chiquito de gente que tiene mucha riqueza y mucho poder y la inmensa mayoría de la gente que vive de su salario o de sus jubilaciones, como vos decías. Entonces, si bien yo creo que esa contraposición entre empleo y salario puede ser válida al nivel micro, es mucho más difícil plantearlo a nivel de una economía. Entre otras cosas porque también hay, y con esto te dejo, otro factor que es un factor más macro, que es cuando los salarios de los trabajadores tienden a bajar, eso también repercute en la demanda agregada, es decir, eso lo sienten los comercios, porque la gente va a poder comprar menos bienes y servicios, entonces los Por comercios... eso que los índices del consumo no son del todo satisfactorios, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto, justamente. El consumo había caído muy fuerte y sigue sin recuperarse del todo. Y eso muestra, bueno, hay cuestiones particulares, además en el litoral, por la situación con Argentina, pero en general el consumo está muy débil en Uruguay. Y eso repercute también en la generación de empleo, porque el comercio que hoy vende menos, el restaurante o el supermercado, no, al final, como vende menos, no contrata a un trabajador más porque no tiene con qué pagarle. Entonces, también hay un fenómeno de retroalimentación positiva de cuando el poder adquisitivo de la mayoría de la gente aumenta, eso repercute también en generar más empleo, lo cual va un poco en contra también de la otra idea bueno, bajar salarios para generar empleo. Como ves, esta es una situación compleja y hay distintas perspectivas Claro, posibles. naturalmente. En todo caso, a ver si ya que fuiste tan gentil y con tanta claridad en tu condición notoria de profesor, y además con el espíritu de, como dijiste, esto no es física nuclear, así que los conocimientos nuestros vamos a dejarlos, vamos a compartirlos con el público, que entre otras cosas, no me canso de decírselo a ustedes, es el que pagó la educación de ustedes, ¿no es Por cierto? supuesto, y A- paga mi a- sueldo también. yo sé que lo haces con generosidad propias, pero si no lo hicieras, igual estás obligado, macho, a hacerlo, así que vamos arriba. Pero quiero plantear lo siguiente. Entonces, primero, es discutible la idea de que si yo bajo salario, puede ser que a lo mejor al taller de la vuelta o al kiosquero aquel, si yo bajo salario, de pronto eso me habilita a contratar a alguien más, pero en todo caso, estaríamos generando una redistribución dentro de los actores que son siempre los mismos, serían los asalariados, ¿verdad? Y los que en esta coyuntura no solo no han ganado,
han perdido muchísimo con relación a 2 años atrás. ¿Voy bien en lo que digo? Sí, perfecto. Aquí estaría faltando el otro actor, y es el que, como contrapartida, no solo no perdió, sino que obtuvo 1.000 millones, perdón, no, los trabajadores perdieron 1.000 millones, ¿y cuánto era que habían obtenido Sí, sí, son esos los mil mismos millones? 1000, digamos, que Esos mil, pasan de unos a otros. ahí va, que no tienen los trabajadores, alguien los obtuvo, ¿no es cierto? Exacto. Y acá, mi estimado profe, surge una otra más deliciosa disputa conceptual eh, del, llamémoslo así, relato económico político. Y es la siguiente. No, no, no. Tranquilo, profe. Tranquilo, Isabela. Porque si nosotros a estos que se acaban de embolsar 1.000 millones más, les empezamos a exigir que parte, una partecita de esos deje de ganarlos y de alguna manera genere redistribución entre los que menos tienen, las consecuencias de la macroeconomía podrían ser tales y tan devastadoras que estos o se llevan la plata, o se van, o se ofenden, o se enojan, o te denuncian a no sé qué organismo y perdemos todos. Así que, shh, tranquilos. Yo ahora le meto un poco de actuación barata, pero ¿no es eso lo que venimos escuchando siempre? La pregunta es, ¿tiene algún asidero ese razonamiento? Recuerdo Mujica, ¿eh? No estoy citando a un presidente de la centro derecha diciendo, el capital es cobarde, ¿no? Entonces, si vos los toqueteás mucho, los locos se te van. En este mundo que no sé si cada vez es menos ajeno, pero sí definitivamente es cada vez menos ancho. ¿Qué decís ante este comentario? Que por supuesto no te lo digo yo con ninguna novedad, lo conocés desde que empezaste primero de facultad. A ver, sí, ese es un enfoque posible y hay algo de verdad en eso, sin duda. Es decir, no hay duda que los empresarios, que son los que invierten y por tanto generan empleo, invierten porque esperan ganar. Y si mañana las cosas se dan de tal manera que el empresario hace la cuenta y ve que va a perder plata, porque va a tener que pagar salarios tan altos que son impagables, o va a tener que pagar tantos impuestos que va a terminar perdiendo, no va a invertir. Eso es un hecho de la economía, de cualquier economía como las nuestras, y en efecto, si uno lleva la cosa al extremo, puede llegar a pasar. Entonces, ese es un relato que tiene un asidero verdadero y siempre hay que tener presente eso. También hay que ver en qué situación estamos y cuál es la realidad de la que partimos. Mi visión es que en Uruguay en este momento estamos muy lejos de esa situación. Primero, justamente porque las ganancias empresariales han venido aumentando y eso se ve de distintas maneras, se ve en este cálculo que hicimos nosotros, pero cuando uno mira, por ejemplo, cómo viene la recaudación de impuestos de la DGI, ¿no? Las tasas de impuestos no han variado, pero si uno mira los impuestos que graban las ganancias de capital han venido aumentando, lo cual es un indicador bastante fuerte de que en efecto las ganancias han venido aumentando. Entonces, lo que viene pasando en Uruguay en los últimos años es que en general, obviamente habrá casos particulares, pero en general las ganancias de capital han venido aumentando. Y además ha habido políticas en ese sentido. Por un lado, han bajado los salarios, y eso es, desde el punto de vista del empresario, es un costo que le baja, y eso está directamente asociado a que sus ganancias aumenten. Pero por otro lado, hay un conjunto muy amplio de políticas de exoneraciones tributarias, que un poco con esto que vos decías al principio, su objetivo están pensadas en ese sentido, decir, bueno, si le sacamos un poco de impuestos a los empresarios, eso puede hacer que ellos vean que es más interesante invertir porque van a ganar más y entonces van a invertir más y van a generar más empleo. Y en Uruguay tenemos un esquema muy amplio de exoneraciones tributarias, en muchos casos útiles, yo no digo que no, en muchos casos útiles y justificadas, pero tal vez posiblemente en otros casos no tanto. Es decir, la necesidad de evaluar eso cotidianamente es muy importante. Y desde que asumió este gobierno ha habido algunos, si bien también en los gobiernos Frente Amplio había exoneraciones tributarias, sin duda, en estos últimos periodos ha habido profundización de algunos de esos exoneraciones tributarias, ¿no? Buscando un poco esto que tú decís. Pero entonces, yo creo que sí hay que tener presente, hay que tener cuidado con el tema de no alterar de tal manera las ganancias empresariales que a los tipos no les sirva invertir, pero creo que en Uruguay estamos muy lejos de esa situación y que hay un margen importante para pensar, bueno, iniciar un proceso sostenido de recuperación de salario real. Y voy a lo último.
Si uno mira lo que pasó en el periodo de crecimiento más fuerte de Uruguay en los últimos años, que fue entre 2005 y 2014, más o menos, fue un periodo en el cual crecían mucho los salarios y crecía mucho la economía, se daban las dos cosas a la vez. Obviamente, había ciertas condiciones internacionales que ayudaban a que eso sucediera, no era en el aire, pero es posible pensar un crecimiento económico donde todos ganen, pero además los que menos tienen ganen relativamente más, que eso va de la mano también de cierta idea de justicia. Ujú. Bien, claro, yo me pongo en lugar de estos empresarios, del capital, digamos que en este periodo se quedó con los con el dinero que perdieron los asalariados, tal como decíamos, ¿no es cierto? Los 1.000 millones de dólares, y te puede contestar lo que vos mismo dijiste recién. No, pero si yo gano mucho, tranquilos, porque a mí el Estado me cobra más impuestos, yo voy a pagar más impuestos, por lo tanto va a llegar a las arcas del Estado y por lo tanto a través de su política pública va a haber un derrame inexorable gracias a mis buenos negocios. ¿No, no alcanzas ya con ello, ya con esa explicación, con ese hecho? Bueno, es verdad eso, digamos, para tasas, dada la tasa de impuestos, si ganan más, y suponemos que lo hacen formalmente y demás, pagan más, también es cierto que las tasas tributarias en Uruguay, a pesar de que hay todo un relato de la carga tributaria insoportable, si uno compara a nivel internacional, por ejemplo, países de nivel de desarrollo parecido a Uruguay, no es especialmente alta. Y en particular, al capital es bastante baja. ¿Sí? Y hay formas de ganancias de capital, algunas que están exoneradas del todo y otras cuya carga tributaria es realmente baja. Por ejemplo, si vos tenés acciones de una empresa, ¿sí? Sos un accionista, es un capitalista típico, neto, ¿no? Vos simplemente tenés 10 millones de dólares en acciones de empresas y esas empresas te pagan ganancias, o sea, de las ganancias que esas empresas tienen, vos cobrás, te llega a vos una parte. Por esas ganancias, se llaman dividendos, vos tenés una carga tributaria especialmente baja, creo que es 8% en Uruguay. Mientras que si vos sos un trabajador y ganás más de 40.000 pesos, estás en franjas de impuesto a la renta del 15%. Es decir, Ajá. hay formas de ganancia de capital que realmente tiene una carga tributaria bastante baja. Entonces, uno puede decir, bueno, si a ellos les va mejor, también pagan más impuestos. Es verdad, pero lo que parece bastante claro es que el derrame automático es algo que no sucede. ¿Sí? Es Claro. decir, puede haber algo de derrame vía impuestos, pero además hemos sabido, por ejemplo, que en estos años los depósitos bancarios en cuentas de más de 100.000 dólares han aumentado muchísimo y los depósitos de uruguayos en el exterior en particular han aumentado muchísimo. Y eso no se transforma en derrame. Entonces, al derrame hay que ayudarlo. Es decir, está bien que al que invierte, al que arriesga capital le vaya bien, pero también está bien que una parte de eso beneficie a la sociedad como un todo, en forma de impuestos, y en forma de mejores salarios y en forma de más empleo. Y hay que pensar en políticas para ayudar a ese proceso que solo no necesariamente se da, más bien te diría que solo tiende a no darse. Para terminar por hoy, y sabedor de que son casi infinitas las nuevas y permanentes preguntas que podría ser, que nos podríamos hacer entre todos. Lo que sí se podría decir que este acontecimiento, que en el último año, en el último tramo, los trabajadores perdieron 1.000 millones que ganó el capital, no es fruto de unas coyunturas que de alguna manera implicaron que se le escapara la tortuga a los gobernantes, sino que forma parte, diríamos, de una política económica que persigue tal objetivo? Bueno, esa es una gran pregunta, difícil de contestar a ciencia cierta. Uno puede tener impresiones. Yo creo que sí, que eso es parte, digamos, en general, los gobiernos más de centro derecha, los gobiernos más liberales, tienen esa visión, que es un poco lo que tú decías al principio. Bueno, si logran que las empresas les vaya bien y ganen mucho, eso va a beneficiar a todos, y ese es el foco que ponen. Y yo creo, si uno mira el conjunto de políticas en este periodo de gobierno, bueno, hubo una rebaja salarial que fue buscada, ¿se acuerdan que hubo aquel acuerdo puente en Claro, medio claro. de la pandemia que implicó que algunos sectores estaban muy mal y no tenían más remedio que bajar salarios, pero había sectores que estaban muy bien, que no vieron caída su actividad. De hecho, yo que sé, los sectores agropecuarios, por ejemplo, estaban en récord de exportaciones, los sectores de laboratorio que estaban vendiendo más que nunca, y ellos también vivieron una rebaja salarial que les implicó aumentar sus ganancias. Después hubo exoneraciones tributarias
por ejemplo, cosas que a mi entender son extremas, como que los barrios privados, la construcción de barrios privados, hoy en día es considerado como si fuera una inversión productiva y por tanto entra en el régimen de exoneración de impuestos como si fuera una inversión productiva, ¿no? Que me parece que van un poco en ese sentido, bueno, de promover cualquier tipo de inversión con la idea de que, supongamos que con la idea de que eso a la larga va a beneficiar a todos. Creo sí que es parte de una política buscada, que, bueno, que ve el foco central del crecimiento económico en la actividad empresarial. Y se pierde que hay una parte también muy importante del crecimiento económico, que es la capacidad de compra, bueno, primero el nivel de vida de la mayoría de la población, y segundo la capacidad de compra de la mayoría de la población, que a su vez es lo que retroalimenta, que puede comprar más producto y puede hacer que las empresas sigan creciendo, ¿no? Porque también se necesita eso. Entonces, bueno, esto siempre es una respuesta que dependerá de la perspectiva del analista. Sí, yo creo que el foco de este gobierno, de hecho, ¿se acuerdan que, perdón, en esto de la pérdida salarial hubo un porcentaje importante que fue la pérdida de salario del sector público, que no tenía nada que ver con la pandemia, y yo qué sé, los maestros, los policías, al final el año pasado los policías se le dio un aumento extra, pero los maestros, los enfermeros de salud pública, todos los profesores, todos ganan menos. Y creo que fue parte de una política buscada, ¿no? De hecho, era prometida aquello de bajar 900 millones de dólares de gasto que el presidente actual, cuando era candidato, había prometido, iba por ahí, no había otra. Y eso le permite también bajar el gasto en jubilaciones, entonces con eso mejora las cuentas fiscales. Creo sí que es parte de un objetivo, ¿no? Bueno, lo dicho, se nos acumulan las preguntas, lo que ameritará nuevos encuentros más temprano que tarde. Sí, estimado. Como no. Con mucho gusto, Alejandro. Gracias, gracias, Fernando. Fuiste muy amable y muy generoso. Gracias.